Signore e signori, questo weekend qual è il pilota che prendi questo trofeo? Lo vediamo dopo. Questa è la guida del Grande Premio d'Italia a Monza. Perfecto, vamos con la guida del Grande Premio de Italia a Monza. Ya sabéis todo lo que hace falta para tener en cuenta antes de que llegue esta 14ª ronda del Campeonato de Fórmula 1 de 2023, que si se llama Fórmula 1 como tal, es por circuitos como Monza, que lleva, pues va a ser 74ª participación en Fórmula 1, es decir, siempre en las temporadas de Fórmula 1, en lo que para mí es mi circuito favorito del mundo. Si tuviera que elegir solo un circuito con el que quedarme, es Monza, porque para mí es todo lo que está bien y todo lo que deberían ser carreras de coches. Mucho brum brum, curvas muy difíciles y variadas, pero poquitas, y mucha recta para llegar a velocidades increíbles. De hecho, conocemos Monza como el templo de la velocidad, y aquí se han registrado las velocidades medias, por lo menos en vuelta de clasificación, más rápidas de la historia. Entonces se puede concluir que la pole de Hamilton en 2020 fue la vuelta más rápida de todos los tiempos en Fórmula 1 aquí en Monza, que es un circuito muy cortito. Son 5.700 kilómetros que se te pasan… metros, 5,7 kilómetros que se te pasan volando, y solo hay 11 curvas. Y lo bonito es que desde el 50 está en Fórmula 1, siempre organizado el Gran Premio de Italia, menos en el 80, que fue Imola, unos líos que tenían por ahí, sino siempre fue el circuito de Monza, que ha ido cambiando porque también tiene un circuito oval, pero bueno, no lo digo, lo muestro. La metamorfosis del circuito de Monza a lo largo de los años, desde 1950, que tenía esta imagen de aquí, que os podéis imaginar que es… O sea, aquí ves el circuito de Monza de hoy en día. Sí. Te falta una chicane por seguridad en la recta y ya está. Literalmente ya está. Te faltan un par de chicanes y poco más. Fíjate cómo ha ido mutando, o no, a lo largo de las temporadas el circuito de Monza, que ahí le añadieron, por ejemplo, la parabólica, pero también se ve claramente el oval o la curva más peraltada por qué zona iba, ¿no? Que también se usaba justo en la imagen que no me ha cargado, y luego cómo han ido cambiando la posición de las chicanes, pero básicamente así es. Fíjate, 2023, 1950. Es hermoso. Es hermoso, que no haya casi cambiado, es igual que Mónaco en ese sentido, igual que Spa, que casi no haya cambiado, es una cosa hermosa. En imágenes de 2023, así luce el circuito de Monza, pintado con colorines, y las 11 curvas que tiene este fin de semana, todas tienen nombre y todas tienen apellido, lo cual es muy bonito. Entonces lo vemos sobre 2D y luego lo vemos en cámara on board, pero simplemente para que tengamos una imagen. Ya voy diciendo los nombres, que trataremos así a partir de ahora las curvas del fin de semana. No vamos a decir la curva número 1 y 2, o quizás sí, porque es justo la primera chicane, pero es la variante del retifilo, que es la primera chicane. Ahí llegas con una velocidad increíble después de toda recta, después de parabólica, con el DRS, y es las curvas más lentas de Monza. Ambas hacen en tercera marcha hoy en día, y es verdad que pasas a 80 o incluso en la curva número 2 a 75 km por hora. Luego te viene la curva número 3, que es una curva y se llama curva grande, pero es al 100% de aceleración. De hecho, en donde está ahora mismo el número 3, aunque no hay DRS, ahí ya te pones en octava marcha a 315 km por hora. Y llegas el primer sector, es eso, ya está, o sea, es recta, chicane, recta, eso es el primer sector, y llegas luego a la variante de la Roggia, que también se hace en tercera marcha, es un poquito más rápida que la primera variante, a 150 km por hora más o menos en los primeros vértices. Y luego tienes la 6, Lesmo 1, y la 7, Lesmo 2. Lesmo 1 la harías incluso a sexta marcha, hoy en día más de 200 km por hora. Y la séptima, que es crucial, porque fíjate dónde está el punto de detección del DRS, que no va a permitir tantos adelantamientos, pero sí acercarte mucho al piloto de delante. La harías en quinta marcha, 195 km por hora, recta del DRS, bajada y subida aquí, hasta la chicane de la 8, 9 y 10, que es la chicane de Ascari. Se hacen quinta, sexta y séptima marcha. Es decir, frenas para la 8, luego puedes acelerar si eres coqueto con tu pie derecho en la 9, y ya la 10 a tope, por lo menos en clasificación. Recta sin DRS, aunque te está pidiendo un DRS. Y la parabólica, la curva número 11, que se hace hoy en día en sexta marcha, a más de 200 km por hora. Y una cosa muy buena, han puesto la zona de DRS, el punto de detección, después de parabólica. Hasta ahora era antes de parabólica, y la han puesto después. A ver si lo mantienen, es una cosa que van a confirmar durante la semana, pero sería espectacular, porque entonces te aseguras que el piloto que esté por detrás sea el que tenga la oportunidad del DRS. Una cosa muy importante de cara al domingo: la recta de meta está al principio de la recta y no hay DRS hasta pasar la línea de meta. Entonces no puede ocurrir algo que ocurre, por ejemplo, en Bakú, que es que a ver si por pura carrera de aceleración hay un adelantamiento en los últimos metros del circuito, que es lo único que yo creo que le faltaría a Jorge para hacer de Monza un 10, porque ahora mismo es un 9,9 para mí. Sí, a ver, al final es eso, ¿no? La línea de control está al principio, la de cronometraje está a mitad de la recta, o sea, no coinciden exactamente.
A mí me gustaría ver esa carrera de dragsters, ¿no? En la última vuelta, imagínate, porque si no es verdad que te quedas con muy poquito espacio. Carlos Sainz, por ejemplo, a lo mejor podría haber adelantado en ese último momento a Gasly. Gasly hubiera adelantado a Carlos, hubiera sido al revés. No sé, me queda un poquito esa sensación agridulce, pero circuitazo de manos, aunque no lo parezca. Es difícil llevar un coche al límite aquí con tan poca carga aerodinámica como la que llevan y a una velocidad muy alta. Vamos a verlo si te parece, que haga brum brum los coches. Estamos aquí en la vuelta encima de un GT3 para ver cómo es la vuelta en el Autódromo Nazionale di Monza. Fíjate que temprano, hay que frenar unos 200 metros antes de la primera variante del retifilo, que siempre tienes la sensación de que no entras bien, y cuidado con todas las bananas disuasorias. Esta es la escapatoria que habría que tomar si no tomas bien la salida, cosa que ocurrirá. Y vamos camino a terminar el primer sector y ya está. Esto es el primer sector. Esta es la curva grande sin ningún tipo de problema, al 100% de aceleración, incluso en carrera, incluso en la salida. Aquí no hay DRS y depende de cómo salgas en la primera variante, sí puedes atacar aquí en la variante de la Rocha, que ya no tiene el puente que era la referencia de antes. Ahora ya no está ese puente, hay una escapatoria también preparada por si te la saltas. Y aquí es muy angosto el circuito, entonces es muy fácil que te vayas a la hierba o a la grava antes de la primera Lesmo, que fíjate que tiene una especie de mini peralte y entonces te permite tirarte mucho al piano interior, y a pesar de que asusta el piano por la altura que tiene, lo puedes atacar muchísimo. Punto de detección del DRS, Lesmo número 2, la curva número 7. Aquí va a haber problemas de límites de pista porque ese piano es crucial, porque a partir de ahora se permite el DRS hasta la llegada a Ascari. Esta recta no debería dar demasiados adelantamientos, pero sí acercarte mucho para atacar después de parabólica, porque te viene aquí la frenada de Ascari, bajamos hasta 195 km por hora, bajas 3 marchas, curva izquierda comiéndote todo el piano exterior, límites de pista, caballero, y ya acelerando la curva 9 y esta que es la curva 10, cuidado con los límites de pista aquí, que aquí entra todo el coche de Fórmula 1, y esta recta que para mí pide DRS. Pero es verdad que si pusieras otro DRS ya sería demasiado fácil adelantar en Monza, porque fíjate qué larga es y llegas a parabólica que Fórmula 1 frena a unos 50 metros del ápice, Entras casi haciendo trailbreaking, frenando en la misma, aprovechando toda la amplitud de esa nueva escapatoria de asfalto que pusieron hace un par de años, y ya está. Esto es una vuelta en el templo de la velocidad, en el Autódromo Nazionale di Monza. Es un circuito envenenado, porque como tiene tan pocas frenadas y tan pocos puntos donde puedes ganar tiempo, tienes que hacerlos muy bien. Sí. Sabes que si sales mal de una chicane, si traccionas mal, vas a estar perdiendo progresivamente más tiempo según va avanzando la recta, porque obviamente es toda aceleración a tope, y cuando todo el mundo va con el acelerador a tope, no hay tiempo que maquillar en ese sentido, más allá de la velocidad punta que tenga tu coche. Entonces, ¿quién ganará este fin de semana? Ya lo sabemos quién ganará. Pero ¿cómo ganará? Pues hay varios aspectos diferentes este fin de semana, o que pueden ser diferenciales en relación a cualquier otro gran premio de la temporada. El primero es que vuelve el sistema de clasificación de neumático duro obligatorio para la Q1, neumático medio obligatorio para la Q2 y neumático blando obligatorio para la Q3. Y creo que Pirelli ha hecho una cosa muy interesante esta temporada, y es ablandar la elección de neumáticos. El año pasado teníamos una combinación mixta de C2, C3 y C4. Este año la gama más blanda de Pirelli para el Autódromo Nazionale di Monza, C3, C4 y C5. Lo cual va a dar un poquito de más salseo estratégico. ¿Por qué va a dar más salseo estratégico? El año pasado, 15 de los pilotos partieron con el neumático medio, que es un neumático C3, que ahora es un duro. Entonces, este fin de semana vas a tener 2 juegos de duros para todo el fin de semana, o 3 si cambian, como mucho 3 vas a tener, porque uno lo vas a tener que usar en clasificación, pero solo te deja uno libre para la carrera, si pruebas unos libres. Y el año pasado, con lo que sería ese neumático duro, todo el mundo empezó la carrera. ¿Te imaginas que todo el mundo empiece con el duro? De repente te intentaría empezar con el blando, pero claro, el blando ya no sabes cómo funciona. El año pasado sí que se usó mucho los 3 neumáticos, todo el mundo en el podio hizo como mínimo 2 paradas, pero algunos pilotos usaron 2 veces el blando y una el duro, otros usaron 2 el medio y una el blando, pero claro, todos esos neumáticos del año pasado que se usaron en carrera serían medio y duro de este año. Entonces no sabemos cómo va a rendir el blando. Y eso yo creo que es un aspecto interesante en cuanto a la estrategia, porque vas a tener muy pocos medios y duros y muchísimos blandos. Entonces puedes llegar con un problema de número de neumáticos y verte obligado a usar más veces el blando y quizá una tercera o una cuarta parada en boxes para completar la carrera de Italia. El tema va a ser cuánta degradación tenemos, ¿no? Es un circuito que al menos lateralmente no exige demasiado a los neumáticos, sí que longitudinalmente por frenada y por aceleración es bastante fastidiado en ese sentido. Sí. Y luego a ver cuál es la meteorología, que, spoiler, no va a ser como en el resto de fines de semana. Aquí no hay lluvia prevista. No llueve.
No llueve y va a hacer fresquito, ¿eh? Se esperan 26 grados ambientales, así que no va a hacer mucho calor, lo cual no es especialmente bueno para el neumático duro, sí para el neumático blando. Entonces yo creo que por eso va a estar muy interesante la estrategia en ese sentido, ¿no? Y ya el año pasado hubo muchas paradas, pero hubo muchos pilotos que fueron a una sola parada. Lo curioso es que algunos pilotos hicieron C3, C2, otros C2, C4 y otros C2, C3. Es decir, cualquier combinación entre todos los neumáticos te valía para hacer una sola parada. Aunque los 3 del podio hicieron 2 paradas y algunos usaron duro, otros blandos, otros medios. Entonces fue un poco caos estratégico y eso viene bien porque si no, la única cosa mala que se genera en Monza es un tren del DRS. ¿Qué es un tren del DRS, Jorge Iglesias? Si no algo irónico, ¿no? Es que como todo el mundo está con el DRS, pues el DRS no funciona. Yo te estoy siguiendo. Es que es así de simple. O sea, imagínate, yo te estoy siguiendo a ti a menos de un segundo. Abro el DRS y digo, tengo esa ventaja. Pero es que tú estás siguiendo al de delante a menos de un segundo. Entonces tú has abierto también el DRS y tienes una ventaja. Pero es que el de delante está siguiendo a otro a menos de un segundo y ha abierto el DRS y tiene la ventaja. Y es que el de delante está siguiendo a otro con el DRS abierto y también tiene esa ventaja. Entonces, ¿van a ganar todos a Max? No, porque Max saldrá del DRS. Bueno, vengo del futuro, Jorge Iglesias. Ajá. Max Verstappen no puede ganar en Monza. Ya, sé cuál es la estadística. No puede. A romperla. Existe desde hace 4 años la maldición de Monza. Cualquiera que gana el año en una edición del Gran Premio de Italia, al año siguiente abandona la carrera, no la completa. Ese fue el caso, por ejemplo, de Charles Leclerc, que en 2019 ganó, 2020 contra el muro. Pierre Gasly gana en 2020, 2021 contra el muro. Daniel Ricciardo gana en 2021, 2022 abandona. El año pasado, en 2022, ganó Max Verstappen, así que 2023 al muro, no queda más. Son estadísticas sólidas, empíricas y frías. No se puede negociar. Victoria de Checo Pérez, ¿no? Digo yo, porque cualquiera que no sea Red Bull lo va a tener prácticamente imposible. Y es muy interesante el por qué. O sea, ¿va a ganar Max Verstappen? Sí, claro que va a ganar Max Verstappen. Pero ¿por qué va a ganar Max Verstappen? No es solo porque tengan un coche superior. El año pasado se dieron cuenta de una cosa exquisita en Red Bull. Y es que el circuito de Monza es el que menos carga aerodinámica te pide de toda la temporada, ¿no? Puedes poner alerones traseros que son prácticamente pues una línea que no te generan ninguna clase de drag, de resistencia al avance, y que también hará que el DRS sea menos efectivo y te generen tantos trenes de DRS, ¿no? Todo el mundo va en busca de eso, porque lo habéis visto en la vuelta on board. Son 11 curvas, de las cuales hay 1, 2, 3, 4, 5 frenadas hay. 5. 6 si te pones optimista. Entonces, claro, tú quieres velocidad punta. En una tesitura donde todo el mundo sacrifica la carga aerodinámica. Sabemos que cuanta más velocidad punta, menos carga aerodinámica, ¿no? Que es una balanza que va de un lado y de otro. En las curvas, todo el mundo sufre. Bueno, sí, es lo que hay. Son curvas rápidas. Si quieres velocidad punta, tienes que sufrir en curvas. Y lo que hizo Red Bull el 2022, que fue una genialidad, fue meter un alerón trasero que parecía uno de Mónaco, de muchísima carga aerodinámica. Como ya generan mucha velocidad punta, podían poner un alerón de mucha carga aerodinámica, competir al mismo nivel de velocidad punta, pero ganar una barbaridad de carga aerodinámica. Pero estamos hablando de... Claro, es que fue una paliza increíble. Tan paliza fue que lo hicieron sabiendo que no iban a conseguir la pole y que tenía sanción Verstappen. Incluso con esas, y que la pole fue de Ferrari, que había dominado los libres también. Nada, ganaron sobrados. Y yo creo que este año lo van a volver a hacer. Entonces no es que decimos que va a ganar Verstappen como siempre. Es que va a ganar porque es como es el coche que te genera más velocidad punta y más carga aerodinámica. Si pone un alerón de mucha velocidad punta, va a seguir teniendo mucha más carga que el resto, y en recta va a ser imposible. Y si hacen lo del año pasado en curvas y en gestión de goma, te van a merendar, te van a comer vivo, pero es que en recta vas a estar igualado y no les vas a poder adelantar. Entonces es imbatible. Es que es simplemente imbatible el Red Bull si saben jugar bien con sus alerones. Y es que además hay un tema, Tom. Si vamos a dónde están las detecciones del DRS, la del primer DRS está en las dos lesmos. La del segundo DRS está después de la parabólica. Es decir, las dos curvas donde necesitas más carga aerodinámica para ser más rápido que los demás. ¿Qué significa eso? Te neutralizo. Claro, si yo genero más carga que tú, tengo más velocidad, paso por curva, por más que tú en recta tenga más, si yo salgo más pegado y tengo DRS y rebufo, me da igual la velocidad punta que tengas tú, te voy a ganar. Claro. Y entonces la pregunta es, ok, si es tan sencillo, ¿por qué no coge Ferrari y pone un alerón de Mónaco? Porque si pones un alerón de Mónaco, en curva irás bien, ligeramente mejor que el Red Bull, porque ya genera mucha carga aerodinámica con el suelo del coche de por sí, pero es que en recta quizá pierdes, ¿qué? 40 km por hora. O sea, te van a pasar como si fuera una categoría diferente si pones ese alerón tipo Mónaco. Entonces, el resto de equipos no puede, y Red Bull sí puede.
Es un experimento muy interesante este circuito porque, a ver, es verdad que nosotros tenemos sacadas conclusiones y más o menos un personaje asignado ya a cada equipo, ¿no? El equipo Aston Martin es el del drag, el equipo Williams es el que funciona bien en alta velocidad, McLaren viene bien siempre en este circuito y sabemos que Red Bull es el mejor coche. Pero como es tan particular la configuración de Monza, muchas veces yo creo que se nos puede cambiar un poquito el orden. Aston Martin, por ejemplo, decimos, le van mal los circuitos de recta porque es un coche que genera mucho drag. ¿Por qué lo genera? Lo vamos a ver en Monza. ¿Lo genera por el alerón o por el coche en general? Porque si de repente… Muy buen punto, muy buen punto. Planos y a lo mejor el Aston Martin va bien. O sea, no digo que vaya a ir bien el Aston Martin en Monza, pero tenemos la concepción de que Aston Martin es drag. Ok. Si es ¿Por qué es el drag, no? Si es drag por alerones y aquí vamos con una carga mínima, entonces estamos igualados. ¿O es que tiene menos potencia de motor? ¿O es que todo el coche en general genera más drag que los otros coches? Me gusta, no lo había pensado. Me gusta, como experimento irá bien. Entonces, claro, sabemos que Red Bull irá muy bien y luego en esa lucha de la zona media, a bote pronto, no me inspira mucha confianza Aston Martin. Es verdad que las frenadas son muy importantes y Aston Martin va muy bien de frenada y claro que para tener velocidad punta tienes que traccionar y el Aston Martin va bien de tracción. Pero me imagino que coches como McLaren o como Ferrari, que de por sí corren más en recta, este fin de semana tienen que ir mejor. Sí. Entonces yo le doy un halo de esperanza a Ferrari en la lucha por el podio. Es un alito, ¿eh? Porque también hay que gestionar todo el fin de semana, pero… Y por el tema de la gestión de los neumáticos también. Ya. Aunque es que verdad que son más blandos este fin de… Pero bueno. No sé, tengo curiosidad. O sea, yo personalmente afronto el fin de semana de Monza casi como un lienzo en blanco. Quiero ver qué pasa en clasificación y quiero ver qué pasa en los libres. Y ahí empezamos a sacar conclusiones. Pero bueno, es un fin de semana muy diferente en ese sentido. Yo creo por eso va a estar muy interesante seguir todas las sesiones en soymotor.com, que sabéis que las damos todas en directo. Y una cosa importante para este fin de semana. Creo que a diferencia de las últimas temporadas, no va a haber sanciones. O va a haber menos sanciones que habitualmente. Esta es la tabla que teníamos antes del Gran Premio de Países Bajos, justo antes de empezar, lo voy a poner así, justo antes de empezar el Gran Premio de Países Bajos. Aquí falta por actualizar lo de Magnussen. Pero fíjate que en los motores, que se pueden 4, del motor de combustión interna, el turbo, el H y la K, se pueden hasta 4 por temporada. Los únicos que estarían en riesgo serían Norris con el motor de combustión interna, Magnussen que ya ha sancionado, entonces serían Albon, Norris un poco y Gasly. Entonces, en ese sentido no va a haber tantas sanciones como hasta ahora que, venga, el motor entero, ¿no? Que, ¿te acuerdas el año pasado? La mitad de la parrilla lo había cambiado. ¿Dónde pueden estar las sanciones? En batería y centralita. Que ahí es donde yo creo que… Claro, que es lo que yo creo que sí va a ocurrir, que van a aprovechar muchos para tener sanciones. Si es la primera vez que sanciona, son 10 puestos por cada uno. Entonces, si cambias batería y centralita, volvería a ocurrir lo de la lucha por ver quién sale último. Ahí es la mínima esperanza que tengo de que lo hagan con Verstappen. Porque miras el calendario y luego en Singapur no lo vas a hacer, en casa de Honda en Suzuka no lo vas a hacer, en Qatar dudo mucho que lo hagan y luego sí podrías hacerlo en Austin o en México, pero claro, te tienen que aguantar hasta entonces. Tiene sentido… La altura. Claro, tiene sentido que sanciones en Italia, como norma general, y por cómo está en el calendario. ¿Lo hará Max Verstappen? Bueno, vamos a ver, pero podría añadirle un extra de picante, pero básicamente cualquiera que cambie cualquier batería o cualquier centralita tendría sanción. Eso es. Quizá lo aprovechan con Charles Leclerc, por ejemplo, que es el que peor está, ¿no? Recordemos que rompió desde el principio de temporada. Desde Bahrein. ¿Sancionar con Leclerc en Monza? Bueno, el año pasado recordemos que sancionaron a Carlos Sainz y saliendo último terminó cuarto. Pudo remontar hasta la cuarta posición haciendo una estrategia de una sola parada en boxes. Pero es Leclerc, es Monza y es el gran premio crucial para Ferrari esta temporada. Claro. Sí, no. Pero que me imagino que va a ser ligeramente diferente a antiguas temporadas la concepción de sanciones para el Gran Premio de Italia. Que no va a llover, pero a pesar de eso va a ser súper divertido. Acaba también la Fórmula 3, tenemos carrera de Fórmula 2 y vamos a recordar los horarios por si alguien no se quiere perder toda la emoción del Gran Premio de Italia. Y ya os decimos, ir aprendiendo sobre alerones y el análisis del mismo, que lo haremos también el post del viernes. Estos son los horarios, damas y caballeros, para este fin de semana con el Gran Premio de Italia. Ojito que es todo una hora hasta el domingo. Todo lo que ocurre viernes y sábado es una hora más tarde que este pasado fin de semana. Libres 1 el viernes a la 1:30 del mediodía. Desde las 13:15 estamos en directo en el canal de Twitch de soymotor.com. Libres 2 a las 5 de la tarde en medio directo para subs con Antonio Lobato. El sábado desde el mediodía, hora de Bermud a las 12:30 con los libres 3, 15 minutos antes en Twitch. Clasificación 4 de la tarde, ojo que no es la misma hora que la carrera, ¿eh? Así que a las 3:30 tenemos el previo de una de las clasificaciones siempre más emocionantes de la temporada.
Y luego la carrera, que será a la hora religiosamente pautada por la Fórmula 1, a las 3 de la tarde, el previo desde las 14 horas. Y recordemos que el domingo también narramos el Gran Premio de Portland de IndyCar, donde nuestro Alex Palou puede ser campeón. Así que súper domingo de carreras, eso lo tenemos claro. 3 y 9 son los horarios de las carreras de Monza y de Portland, pero todo el fin de semana de Italia tiene muy buena pinta, Jorge.